Buenas tardes, buenas noches. Tenemos la grabación preparada y vamos a continuar con la tutoría número 6, tema 5, procesos de influencia en los grupos. De momento no hay nadie conectado en directo, así que vamos a ir comenzando y disculpad mi estado, veréis que voy sonándome y limpiándome un poquito el ojo porque, bueno, estoy con una alergia tremenda, ¿vale? Así que, bueno, voy a intentar dar la clase lo mejor que pueda, pero es bastante incómodo. Bueno, vamos allá. Entre los objetivos del capítulo tenemos conocer el criterio que permite organizar el conjunto de los trabajos que dentro de la psicología social se ocupan de esos procesos de influencia, analizar el proceso del conformismo a través de su paradigma, los factores que influyen y las explicaciones a este proceso o de este proceso. Ahí hablaremos un poquito sobre cómo los miembros del grupo se conforman con lo que la mayoría dice, que ya estuvimos haciendo también algún comentario la semana anterior sobre esto. Entender el proceso de influencia minoritaria, porque veremos que es diferente si el grupo de influencia es minoritario o mayoritario, y las estrategias que podemos diseñar para intentar aumentarla. También esto a la hora de querer influir en otros para que se unan a nuestro grupo. Comprender los factores que contribuyen a la resistencia de esa influencia, qué es lo que sucede o cómo son nuestros procesos de pensamiento para evitar que ese mensaje que nos está dando el otro para intentar convencernos de algo no lo tengamos en cuenta. Veremos cómo eso va cambiando hasta que sí que se consigue el proceso de influencia. Comparar los procesos entre los distintos grupos, mayoritario y minoritario. También haremos aquí especial hincapié en los procesos de categorización. Conocer las investigaciones centrales en el análisis en grupos interactivos, que los veremos a través o mediante contexto aplicado. Y plantear estrategias para facilitar esa influencia en este tipo de grupos interactivos, así como proponer medidas para que miembros recién llegados también puedan ejercer influencia en el resto de miembros del grupo. En la introducción encontramos como una visión más específica de la influencia social, se define como el estudio de los procesos de cambio que acontecen en el individuo cuando se expone a la respuesta de una fuente que va a ser la influencia. Esta influencia social se analiza a través de la relación entre tres elementos. Por un lado, el objeto, que sería una idea, una tarea o un grupo social, que va a provocar una respuesta, ya sea un juicio, una actitud o un comportamiento, en la fuente que ejerce esa influencia y en el individuo, que será el blanco de influencia, ¿no? Para que pongamos primero un poquito en contexto los términos y conceptos que vamos a usar en una y otra dirección. Esto constituye el sujeto de estudio, el blanco de influencia. Se considera que la respuesta de un individuo a un determinado objeto variará en función de la respuesta que da la fuente. A la hora de organizar la información, podrían emplearse una variedad de criterios y en este capítulo nos vamos a ceñir al que propone Moscovici en el 1981, que distingue entre dos grandes modelos. Por un lado, el modelo funcionalista, donde están aquellos procesos que permiten dar cuenta de la reproducción social, de cómo una información, un modo de pensar o un modo de actuar se mantiene a lo largo del tiempo en la medida en que éste se va a transmitir de unos a otros. Su finalidad es el control y la homogeneización social mediante la reducción de las divergencias, es decir, mediante la reducción de la reproducción de la respuesta normativa por parte de aquellos individuos inicialmente desviados. Este modelo da cuenta de lo que se conoce como el fenómeno del conformismo, que estaría asociado a la influencia que la mayoría ejerce en individuos concretos. Luego, desde el modelo genético, Moscovici se opone a este modelo anterior y en este permite explicar los procesos de innovación y el cambio social, que serían asociados a lo que hacen los miembros dentro de grupos minoritarios. Son los que consiguen hacer este cambio. Ya vimos también en el capítulo anterior de que había momentos en los que la desviación o el individuo desviado, que se consideraba desviado, dentro del grupo era el que también provocaba estos cambios sociales, ¿no? Entonces, desde el modelo genético de Moscovici se ve esta parte un poco más positiva.
da cuenta de cómo una idea nueva, un modo de pensar o de actuar diferente se abre paso poco a poco en la conciencia de la mayoría de los individuos. Me imagino que ya muchos de vosotros estaréis también esto atribuyéndolo a lo que sucede, por ejemplo, cuando votamos. ¿Qué utilizan, qué estrategias usan los distintos... no me sale el nombre, pero ya sabéis a qué me refiero. No me va a salir el nombre de los candidatos a presidente. El conformismo, la influencia mayoritaria. El conformismo puede definirse como el resultado de un proceso de influencia mediante el cual un individuo lo que hace es modificar su respuesta respecto a un objeto, acercándola a aquella que es expresada por la mayoría, en este caso la fuente, en el seno de un determinado grupo o de la sociedad en general. Esto equivale a hablar de influencia normativa o influencia de normas sociales que nos dicen cómo se actúa o cómo es normal o esperado que se actúe. Entonces hablaríamos de norma descriptiva. La primera, influencia normativa, cómo se actúa o cómo es normal actuar, y cómo se espera que actúe, que sería la norma prescriptiva. Incertidumbre y consenso social. Festinger en 1950 consideraba que los juicios que realizamos las personas deben tener una base que los valide. Cuando se trata de juicios acerca de una realidad que es física y que podemos observar a través de nuestros sentidos, permiten, en la mayoría de las ocasiones, dar una respuesta que sea válida sin la necesidad de buscar que los demás la aprueben, ¿no? Por ejemplo, acerca del color o el peso de un objeto. Sin embargo, cuando se trata de juicios acerca de una realidad que no es objetiva sino social, el individuo se encuentra en una situación que puede ser ambigua, ya que desconozca el cómo se tiene que comportar o cómo es esperable que se comporte en determinado contexto social, ¿no? Entonces, en estos casos, tendemos a validar nuestros juicios y decisiones observando lo que los demás también están haciendo, ¿no? Ya que aprendemos por imitación. Sobre todo aquellos que comparten nuestras mismas creencias, opiniones y actitudes, ya que constituyen una referencia pertinente y son ejemplos de lo que tenemos que hacer. Describen lo que es normal hacer. Esto constituye un modo de validar de forma subjetiva cuál es esa respuesta más idónea. A este respecto, el consenso social constituye un factor determinante de la validez de una respuesta, de forma que ésta será percibida como correcta cuando una mayoría de individuos respondan del mismo modo en determinada situación. Hasta aquí todo sencillo. Entonces aparece Sheriff con el paradigma experimental del efecto autocinético que ya vimos. Tenéis el cuadro 1 en el manual, donde se comprueba que en situaciones que son consideradas ambiguas se produce este fenómeno que se crea, donde se crea una norma social que es compartida por todos los miembros y que es conocido como normalización. Entonces, la característica principal de este proceso es que la influencia no proviene directamente de las respuestas que dan los otros miembros, sino que aparece de forma indirecta a través del marco de referencia que el individuo, nosotros mismos, construimos y que llegamos a interiorizar en interacción con el resto de miembros, ¿no? Sucede en ese mismo momento. Una vez que están interiorizados, las normas sociales definen la respuesta personal y social que es más adecuada para esa situación y su influencia en el individuo será constante y duradera. Entonces aparece Ash, que construyó un paradigma experimental basado en estímulos perceptivos que no eran ambiguos, eran, así como en el efecto autocinético sí podía considerarse ambiguo, él buscó algo que tuviera algún punto más objetivo, ¿no? Que se pudiera medir a través de los sentidos. Y encontró que un significativo porcentaje de personas enfrentadas a una situación en la que debían estimar la longitud de unas líneas, donde la cognición de control respondían de forma correcta cuando estaban solos, se observó que se conformaban con la opinión de la mayoría cuando los miembros del grupo eran cómplices del experimentador y daban una respuesta errónea, entonces ellos también contestaban con esta respuesta errónea. Así pues, cuando la realidad es objetiva, el individuo es capaz de negar incluso la evidencia perceptiva y conformarse con el grupo. Esta estaría motivada, o se cree que estaría motivado, por intentar mantener la relación positiva con los demás, ¿no? Quiero seguir perteneciendo al grupo y si me desvío, pues posiblemente reciba rechazo, ¿no?
El hecho de conformarse con la respuesta de la fuente le permite obtener su aceptación, su aprobación o al menos evitar ese rechazo o castigo. Es importante señalar que la influencia observada en estos estudios se limita a una reproducción pública de la respuesta de la fuente. Aquí hablamos de influencia manifiesta. Influencia manifiesta es cuando los demás están en el mismo momento junto a nosotros. Esta suele observarse cuando la fuente está presente para el individuo, al menos psicológicamente, entonces hablaríamos de influencia pública e inmediata, y en los mismos contenidos sobre los que dicha fuente se expresó, que sería una influencia directa, y estaríamos hablando del mismo tipo de tarea o actividad que estábamos poniendo en marcha. Hola Julia, bienvenida. Una de las posibles explicaciones es que el tipo de paradigma y la metodología utilizada no permiten que el individuo interiorizar o integre la respuesta de la fuente y, por consiguiente, que la reproduzca en otras situaciones. Entonces, en una de las variantes a este paradigma se observa que la influencia disminuye hasta el 12,5% de las estimaciones que se realizan cuando se sitúa el individuo fuera del control del grupo. Factores que van a incidir en que surja este efecto del conformismo. Bueno, sabemos que aumenta a medida que aumenta el control por parte del grupo y la interdependencia entre sus miembros. Entonces, cuando mayor son las respuestas que se dan en público, mayor son los lazos entre los miembros, es cuando se debe alcanzar un objetivo considerado común o cuando se trata, por ejemplo, de países colectivistas, y también parece que las mujeres tienden a conformarse más que los hombres. Aumenta el conformismo a medida que aumenta la incertidumbre, a medida que aumenta la ambigüedad o la dificultad de las tareas. También cuando la tarea es objetiva y existe una sola respuesta correcta, y disminuye a medida que aumenta la implicación del individuo en un tema, en una opinión, en un juicio particular. Entonces ya el tema no es tan claro. Aumenta el conformismo cuando aumenta la credibilidad de la fuente y su similitud con el sujeto son mayores. Aumenta el conformismo a medida que aumenta el número de miembros del grupo, aunque parece estabilizarse a partir de 3, 4 o 5 miembros. Y aumenta el conformismo a medida que la unanimidad entre los miembros del grupo es mayor, ¿no? O es total. Basta con que solo haya una persona que se desmarque de esa mayoría para que éste ya disminuya. Vamos a ver las explicaciones de este fenómeno. Encontramos a través de sugestión e imitación, vemos que fueron las primeras explicaciones sobre influencia social, que consideraban que la imitación era el proceso por excelencia de que hubiera esta reproducción social y distintas normas, ideas, comportamientos se vayan transmitiendo de unos a otros, ya que era el resultado de estados de sugestión y contagio. Estas contribuciones aportaron dos ideas importantes, donde se considera que los contextos de grupo y las relaciones sociales facilitan que surja ese contagio y la difusión de las ideas que tiene el grupo. Por consiguiente, el comportamiento y la psique humanos tienen un origen que es considerado social, y la imitación permite que lo individual pueda transformarse en social, ya que cada individuo constituye una sociedad individualizada. Encontramos que se oponen a una consideración racional del individuo aislado, que también autores se oponen a ella, como un miembro autónomo que es capaz de autocontrolarse y que es responsable de sus propios actos. Y luego encontramos otra más irracional, que es cuando se encuentra en un grupo o colectividad, ¿no? Que lo veíamos también de la mano de Le Bon, un poquito esto de que se volvía un poquito más irracional cuando estábamos en grupo que cuando estamos solos. La sugestión es considerada, por tanto, como un estado psicológico que permite que aceptemos esta irracionalidad, entre comillas, de la voluntad del otro y disminuye el espíritu crítico del individuo. Porque es cuando ponemos otras cuestiones, las ponemos en valor, ¿no? No solo estamos viendo que es importante tener la razón en determinado objetivo, sino que realmente hay otros factores sociales que están interviniendo y que pueden ser más importantes para ese miembro y para el grupo. Sin embargo, estas explicaciones presentan una visión limitada de este proceso de influencia, por un lado porque describen al ser humano como alguien que puede ser pasivo,
que no tiene o que carece de voluntad y como un autómata, ¿no?, que está regulado por leyes que no es capaz de controlar. Y por otro lado, porque la influencia se reduce a una relación que es de imitación entre fuente y blanco, sin que el objeto en cuestión, que sería el estímulo o la tarea, tenga un papel esencial, ¿no? Y parece ser que aquí podemos tener en cuenta que no todos los comportamientos y actitudes se llegan a imitar por igual, porque si esto fuera así, seríamos reproductores al máximo, ¿no?, de todo lo que los demás hagan. No podríamos decidir qué es lo que sí imitamos y qué es lo que no. Cabe señalar que la imitación cumple dos funciones primordiales en el comportamiento humano, que es la función de aprendizaje y la de facilitar la interacción social. Dependencia informativa y normativa. A partir de los años 50, este efecto del conformismo con la respuesta de una fuente mayoritaria, de un grupo mayoritario, pasó a ser explicada en función de la asimetría que existe entre el blanco y la fuente en términos de dependencia. Encontramos dependencia informativa cuando el individuo está motivado a mantener una respuesta que es adaptada a la realidad, pero que es incapaz de evaluar por sí mismo si esto es idóneo o no. Entonces, de ese modo es cuando surge la dependencia o es dependiente de la información que están aportando las demás o los demás. Lo que los demás hacen o dicen le va a dar la información necesaria para que yo valore si esa realidad la puedo dar como correcta o no. Por tanto, esta influencia implica una verdadera interiorización de la respuesta que está dando la fuente, que están dando los demás. Aquí observamos una influencia latente, es como que si estuviera esa información palpitando, yo me la imagino así un poquito, ¿no?, en nuestra mente cuando empezamos a darle vueltas, a evaluarla, a pensar en ella, y es cuando se da la opción a que pueda ya realmente llegar a interiorizarla. Este tipo de influencia suele observarse incluso cuando la fuente no está psicológicamente presente, por tanto sería de forma privada, no sería de forma pública y sería diferida, no sería inmediata en el tiempo, en comparación con la que hemos visto anteriormente, o sobre contenidos que estén relacionados con el objeto de la tarea o la actividad, pero diferentes de aquellos sobre los que ella ya se pronunció. Entonces, esto sería una influencia indirecta. Como ejemplo de este tipo de dependencia sería el efecto de normalización del que hablaba Sheriff en el ejemplo anterior, con el movimiento autocinético. Cuando hablamos de dependencia normativa, el individuo está motivado a mantener una relación positiva con los otros, por ejemplo, porque necesita su aprobación, en la medida en que aparece únicamente como un modo de alcanzar un objetivo en la relación con los demás, sin que el individuo analice en el estímulo o preste especial atención a esa tarea, ¿no? Esto es como que pasa a ser un segundo objetivo. Entonces, este tipo de influencia suele ser solo manifiesta, pública e inmediata y directa cuando están los demás y dentro del mismo tipo de tarea-objeto que estábamos realizando. Y aquí tenemos el ejemplo del paradigma de Ax con la longitud de las líneas. ¿Vale? Luego, si esto sucediera en otra situación, en otro contexto, con otro grupo, sería diferente, ¿vale? Podría ser que la respuesta fuera otra. ¿Por qué? Porque no se han interiorizado los valores de esta respuesta en comparación con la dependencia informativa. Finalmente, la distinción también puede establecerse a nivel cronológico, mientras que la norma de un grupo es inicialmente externa al individuo y su respeto está motivado por razones externas a él, que son consideradas normativas. Cuando el individuo se identifica con el grupo e interioriza esas normas, cuyo respeto pasa a estar motivado por razones internas, es cuando se consideran informativas, ¿sí? Para que se vea un poquito esa diferencia. Identidad social y autocategorización. Desde las teorías de la identidad social y de la categorización de Turner y Tagfeld, del yo, se rechaza este modelo dualista de influencia normativa e informativa y se insiste en una idea de que la validez de la información es ante todo social. Según la teoría de la identidad social, se mantiene que para las personas es sumamente importante su identidad social, que es obtenida a partir de los grupos a los que ella pertenece,
Y de esta forma, cuando la persona se identifica con el grupo o con la categoría social, se atribuye a sí misma los aspectos normativos que definen a esa categoría a la que pertenece. En este sentido, no cabe hablar tanto de conformismo, que parece implicar un punto de vista diferente en uno, pero adopta la respuesta de la mayoría, y parece que habláramos como que casi a la fuerza lo está haciendo, sino que tenemos que verlo como una adopción que es voluntaria y casi no consciente de los puntos de vista del grupo con el que éste se identifica. Entonces, yo pertenezco a este grupo y, por tanto, he de pensar como lo hacen sus miembros. Su naturaleza, en este caso, según la teoría de la identidad social, es tanto normativa como informativa, ¿no? Porque incluiría ambas. Y es denominada influencia de la información de referencia, ya que se convierte en un marco de referencia para mí. Desde la teoría de la autocategorización se profundiza un poco más en estos aspectos y hace especial hincapié en los procesos cognitivos. La influencia que el endogrupo provoca en cada miembro es que aumenta a medida que la identidad social se hace más saliente y la persona no se percibe ya como un único individuo, sino que se despersonaliza y es miembro de un grupo. El individuo espera estar de acuerdo con el endogrupo y en desacuerdo con el exogrupo. Por tanto, el acuerdo con los miembros constituye el elemento fundamental para validar los juicios y solo el desacuerdo con estos será lo que genere incertidumbre. Entonces, si yo quiero reducir esa incertidumbre, interiorizaré las normas del grupo. Diversos estudios demuestran una mayor influencia de las fuentes endogrupales, tanto cuando se trata de juicios sobre aspectos objetivos y tanto cuando se tienen en cuenta juicios de opinión. Entonces, no es solo en temas objetivos, sino también sobre opiniones. Limitaciones. No puede descartarse que en determinados casos la validez sea un atributo intrínseco de la información y lo hacen al afirmar que la influencia, tanto informativa como normativa, constituyen un único proceso. Entonces, está claro que son procesos diferentes, que cuando se trata de juicios objetivos, el exogrupo puede tener más influencia que el endogrupo, esto también sucede, y que la consideración de una fuente como exogrupal o endogrupal es relativa, ya que en ocasiones basta con que una fuente exprese una opinión contraria al sujeto para que sea calificada también como exogrupo. Entonces, esto también se da dentro del endogrupo. Entonces, esto serían cosas que nos hacen pensar que no es tal cual como dice el modelo. Explicaciones basadas en la resolución del conflicto. La propone Moscovici y es y privilegia una explicación de la influencia mayoritaria próxima al proceso de influencia normativo, más que al informativo. Entonces, Moscovici considera que frente a una mayoría cuya respuesta se percibe como válida, lo que hace el individuo es que se ve a sí mismo como un miembro desviado si da la respuesta contraria y está, por tanto, motivado a reducir las consecuencias negativas de esa desviación social. Entonces, lo hacemos como forma de buscar una solución del conflicto a nivel relacional, más que analizar las verdaderas razones del desacuerdo, que sería una resolución que estaría más centrada en la tarea, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Ya no es solo vamos a hacerla bien, sino que aparecen esos componentes sociales que empiezan a tener mayor importancia para el individuo. Postula así que dicha influencia se observa por lo general de forma exclusiva a nivel manifiesto delante del resto de miembros, sin que haya una verdadera influencia en el modo en que el individuo tiene de percibir el objeto. O sea, yo realmente estoy viendo que la línea es más larga que la otra, pero voy a decir delante de mi grupo que es igual que lo que ellos ven, básicamente. Sin embargo, tenemos un buen número de trabajos empíricos que confirman que una fuente mayoritaria puede obtener una influencia latente y que yo después, aunque en el momento lo esté diciendo porque no quiero que mi grupo me rechace, después sí que puede ser que yo empiece a darle vueltas un poco al asunto y que llegue a hacer todo ese trabajo interno a nivel cognitivo de interiorizar esa creencia, esos valores, esas respuestas, ese comportamiento. De hecho, un metaanálisis de la literatura confirma que las mayorías obtienen en general una influencia que no se limita a medidas tomadas en público, que serían las manifiestas, sino también privadas, que son las latentes, cuando se trata de los mismos contenidos sobre los que ella inicialmente se expresó, cuando hablamos de la misma actividad o tarea. Si una mayoría puede obtener una influencia latente, que no es verbalizada,
cuándo será que la obtiene y cuándo será que no se consigue. Los modelos del procesamiento de la información consideran que el mero hecho de estar en desacuerdo con una mayoría percibida como legítima y con la que uno se identifica aumenta la motivación a considerar de forma minuciosa la posición que esos están manteniendo y adoptarla incluso a un nivel privado y en diferido, después de que ya haya ocurrido. Entonces, solo el simple hecho de que yo tenga un debate abierto con otra persona sobre una cuestión es donde yo doy lugar a tener un poco en cuenta la perspectiva del otro y que yo empiece también a valorar esas cosas que a lo mejor a priori no he tenido en cuenta. Y es la única forma en la que yo puedo conseguir hacer un cambio también de pensamiento. Si eso no se da, es cuando yo me voy a mantener más en mi primera postura, ¿no? Y no se produciría la opción de esos cambios. Si retomamos el razonamiento que hizo Moscovici, el hecho de que el individuo se deje influir a nivel manifiesto es precisamente el motivo que impide que aparezca una influencia latente. Esto también pasa, porque yo lo único que estoy buscando es en ese momento resolver el conflicto o no discutir y decir, sí, pues estoy con la mayoría. Pero de esa forma a lo mejor evito, o sea, lo que hago es, como no le estoy dando la razón realmente, no estoy interiorizando lo que estoy diciendo, pues no va a ocurrir esa influencia latente. La mera adopción de la posición de la fuente hace que el individuo resuelva el desacuerdo existente, entonces no necesito analizar nada de forma minuciosa, lo paso por alto. Así pues, una mayoría debería obtener una influencia latente si se impide que el individuo resuelva el conflicto a nivel manifiesto. Si yo estoy haciendo una tarea donde no puedo resolver la tarea en ese momento, ahora, no sé si lo estoy diciendo al revés, una mayoría debería obtener una influencia latente si se impide, exacto, que se resuelva el conflicto a nivel manifiesto. Si yo no consigo resolverlo en ese momento es cuando podré analizar la información de forma minuciosa y que después llegue a interiorizar todo esto. Si no, pues no surgirá. Por ejemplo, impidiéndole conformarse de forma explícita con la respuesta de la mayoría o haciéndole darse cuenta de que su respuesta está en contradicción con la de la fuente. Entonces será cuando será todo este trabajo más interno. Un ejemplo de esto sería no considerarnos racistas a nivel manifiesto, es el ejemplo del libro, pero en determinada situación darnos cuenta de que estamos actuando en contradicción con el principio de igualdad. En este caso tendremos que intentar resolver el conflicto a nivel latente, replanteándonos lo que implica la igualdad y el significado de sus comportamientos. A lo mejor a nosotros nos pasan un test sobre racismo y evidentemente respondemos buscando también la deseabilidad social, ¿no? Con este sesgo no vamos a confirmar o no vamos a aceptar que nos consideremos así porque está mal visto. Y a la hora de evaluar determinada situación o evaluar determinadas respuestas cuando las escuchamos, entonces es cuando nos damos cuenta de que a lo mejor nuestro comportamiento está siendo más racista de lo que en un principio considerábamos. Entonces, si conseguimos hacer esto, pues podríamos entrar en ese conflicto y poder realizar los cambios oportunos. ¿Qué pasa cuando la influencia es minoritaria? Vamos a ver que aquí se dan procesos diferentes a cuando es mayoritaria. Hablamos de conversión e innovación. A ver qué es esto. Las explicaciones de la influencia existente, hasta bien avanzadas en los años 60 del siglo pasado, consideraban que las únicas fuentes capaces de crear esta influencia eran las que tenían un poder reconocido. Entonces, generalmente eran los grupos mayoritarios, que son los que conseguían captar más miembros, ¿no? Sin embargo, el hecho de que las ideas defendidas por los movimientos minoritarios de los años 60 y 70, como los ecologistas o los feministas, conseguían tener cierto eco en la sociedad y permitía suponer que las minorías pueden ser rechazadas a nivel manifiesto por desafiar el punto de vista que dice la mayoría, pero sí que pueden llegar a obtener esta influencia latente por la persistencia con la que muestran sus convicciones. Y ahí hablamos de ambivalencia actitudinal. Entonces vemos que sí que consiguen ser fuente de influencia y promover cambios sociales. La primera ilustración experimental fue aportada por Moscovici, Leche y Ignacio Chouch en 1969, utilizando lo que se conoce actualmente como paradigma azul-verde. Lo tenéis en el cuadro 4 del capítulo y vamos a ver esto de la influencia minoritaria y la conversión. Aquí teníamos una tarea
que consistía en decir en voz alta cuál era el color de una determinada diapositiva, que, con toda evidencia, era de color azul. La fuente minoritaria, que contaba con 2 cómplices del experimentador, indicaba de forma sistemática, una vez sí y una no, que la diapositiva era de color, bueno, en este caso de forma sistemática, era que todo el rato decía que era de color verde. Entonces se midió la influencia manifiesta observando cuántas veces el sujeto reproducía la respuesta de la fuente, es decir, decía que era verde, y la influencia latente a través de un test de percepción de colores donde era un poco ambiguo si el color era verde o era azul. Además, también sabemos que es un tono que a veces, según a quien le preguntes, lo ve de un modo u otro. Y ahí es donde veían esa influencia latente. En ese caso sería ver cuántas veces decían que era más verde que azul. Entonces ahí estaríamos evaluando si la influencia que ha ejercido la minoría, pues se está dando, ya que daría más veces esta respuesta. Los resultados mostraron cierta influencia manifiesta, ya que el color verde fue mencionado más veces en la condición experimental que en la condición de control, y con respecto a la influencia latente, que la minoría modificó el umbral de discriminación entre el verde y el azul, situándose más próximo del primero. ¿Vale? Entonces, las respuestas, se daban más respuestas al verde. Distintos estudios utilizando otro tipo de medidas perceptivas llegaron a los mismos resultados. Por tanto, mientras que una mayoría suele obtener más influencia a nivel manifiesto, principalmente en medidas públicas delante de los demás o directas en privado, cuando están solos, una minoría suele obtener más influencia latente o efecto de conversión en privado y en medidas indirectas. Otros autores matizan algunas cuestiones. Existe controversia respecto a las minorías sobre si obtienen su influencia mediante un proceso que sea de naturaleza diferente a aquel mediante el que obtiene la influencia la mayoría, es decir, son procesos diferentes, la influencia es diferente si el grupo es mayoritario o minoritario. Algunos hablan de 2 procesos distintos y otros defienden que la existencia de uno solo. Se comentan a continuación explicaciones de esa influencia minoritaria basada en procesos que son considerados diferentes al de la mayoría. Tenemos a Moscovici, en 1980-1981, las minorías y mayorías obtienen su influencia mediante 2 procesos que son diferentes. En lo que respecta a las minorías para este autor, cuando el sujeto se confronta a la fuente, la respuesta de esta se percibe como desviada, entonces surge una primera resistencia que está centrada en que su estatus minoritario, de condición de que yo pertenezco a un grupo minoritario, es suficiente para que me la rechacen, sin prestar atención al contenido. Entonces, por el mero hecho de que yo no pertenezco al grupo mayoritario, ya es motivo suficiente para que no tengan en cuenta mi respuesta y no la vayan a validar si es desviada. Entonces, para superar este rechazo, la minoría debe conseguir activar en la mayoría un proceso de validación de los contenidos o razones de la posición que estoy poniendo, ¿no?, sobre la mesa. Este proceso permite una influencia latente en la medida en que representa la integración de los postulados que presenta la minoría en el modo en que el individuo tiene de percibir ese objeto. Suele ser comparado con el procesamiento sistemático central de la información persuasiva, ¿no?, cuando intentamos convencer a otros de algo. La pregunta aquí es, ¿cuándo una minoría conseguirá que la mayoría valide ese mensaje y cuándo no? Para que sus argumentos sean validados, una minoría debe conseguir crear un conflicto a nivel cognitivo en la mayoría que sea capaz de reducir la confianza que ésta tiene en la posición que presenta y poder así motivarla para que preste un mínimo de interés en considerar las proposiciones que está poniendo el minoritario, ¿no?, el grupo minoritario. El conflicto lo que implica es la confrontación de los puntos de vista y la negociación que puede surgir de ello. Por consiguiente, el estilo de comportamiento también que tenga cada individuo, que es definido como el modo en el que se organizan las conductas y las actitudes, como el desarrollo, la intensidad o la retórica de su expresión, constituyen también un elemento decisivo de la intensidad y el significado que va a tomar el conflicto.
o el tema del conflicto. Este autor definió 5 estilos diferentes, que son la implicación, la autonomía, la rigidez, la consistencia y la equidad, siendo los marcados en negrita los más importantes para este autor y también los que más se han estudiado, ¿no? O el estilo de negociación. Así, un primer factor que puede crear este conflicto es la consistencia con la que una minoría avanza en su respuesta. Encontramos consistencia sincrónica cuando los diferentes miembros del grupo coinciden por unanimidad, y consistencia diacrónica cuando un mismo individuo lo que hace es repetir de forma sistemática la misma respuesta pero en diferentes momentos. De este modo impide que la respuesta de una fuente sea atribuida de forma exclusiva a características idiosincrásicas de un individuo o a las características de una situación particular, y permite que la minoría sea percibida como una verdadera alternativa en el modo de entender el objeto. Está teniendo en cuenta los beneficios a nivel grupal, no solo únicos del individuo, y lo está manteniendo también como algo que puede quedarse en el tiempo. Un segundo estilo de comportamiento que retiene nuestra atención es el estilo de negociación, que se refiere al grado de flexibilidad o rigidez en la expresión verbal o no verbal al que recurren las fuentes para obtener esa influencia. Y en general se ha comprobado un estilo más rígido permite aumentar la influencia latente de la minoría debido a que impide que se dé esa resolución relacional, mientras que un estilo más flexible permite también la influencia manifiesta, ya que aquí sí que se permite la resolución relacional del conflicto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos resistimos a esa influencia minoritaria? Pues pueden surgir estas 3 respuestas. La psicologización, que sería un mecanismo que lo que hace es centrar la actividad cognitiva del individuo sobre las características idiosincrásicas de la fuente. Entonces, el individuo explica el contenido y la forma de un mensaje, pero en función de la característica de personalidad que tiene la fuente. Entonces, la influencia latente también se va a ver bloqueada, ya que el punto de vista de la fuente no puede ser construido como una alternativa válida, porque estoy viendo únicamente lo que es el individuo que está emitiendo el mensaje, ¿no? Lo que está haciendo el blanco de influencia. Entonces, si me centro en ese mecanismo, yo lo que estoy haciendo es bloquear que pueda surgir la influencia latente, ¿sí? Y no permito, no valido lo que él me está diciendo, ya que lo estoy viendo como algo que es exclusivo de él y no de su grupo. Otra respuesta sería la denegación, sería rechazar los argumentos empleados por la minoría. Sin embargo, para rebatir un mensaje, o sea, cuando yo ya estoy rechazando algo que me están diciendo, también hay un mínimo de análisis en esa información, ¿no? Y el esfuerzo cognitivo que se realiza puede hacer que se acabe dando la influencia. En este sentido, diversos estudios han demostrado que la influencia latente de la minoría aumenta cuando se pide al sujeto que señale los argumentos minoritarios que le parecen poco razonables o que argumente las razones de su invalidez. Entonces, ahí ya hay que hacer un esfuerzo extra, ¿no?, por dar motivos por los cuales estoy rechazando esa perspectiva. Y luego, por último, tenemos la criptoamnesia social, que consiste en la aceptación de unas ideas o principios al mismo tiempo que se olvida y rechaza su verdadero origen. Entonces, bueno, no tengo tanto en cuenta la fuente de influencia, la cual yo ya he descartado o he rechazado por algún motivo, pero acepto algunas ideas o algunos principios de lo que me dice. Entonces, la teoría de la disociación asume que la influencia minoritaria solo se produce cuando la comparación social entre el individuo y la fuente no implica una amenaza para la identidad del individuo, porque eso es importante para nuestro autoconcepto y definirnos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho, ¿no?, hacer cambios que sean aceptar que nosotros también tenemos que cambiar. Es decir, los modelos relacionales de comparación social y validación propuestos por Moscovici funcionan de manera disociada, permitiendo así que la minoría obtenga una influencia latente.
Ahora vamos a hablar de la naturaleza del pensamiento y la descentración. Tenemos a Nemeth, donde expone que el estrés asociado al desacuerdo con una mayoría y la mayor credibilidad asociada a su punto de vista hacen que el sujeto active un pensamiento que es de naturaleza convergente. Este se caracteriza por una mayor focalización sobre el punto de vista que tiene la fuente y una falta de consideración de respuestas o perspectivas que son alternativas a lo que éste propone. Entonces, bueno, no tengo más opciones y empiezo a pensar en ello. Por el contrario, el tipo de pensamiento activado frente a una minoría es de naturaleza divergente, lo que permite considerar alternativas tanto al punto de vista de la fuente como al del propio individuo. Entonces, permite que surja la innovación, que surjan cosas diferentes. Varios estudios han confirmado que frente a una minoría el sujeto es en mayor medida capaz de adoptar nuevas estrategias en la resolución de anagramas cuando se pone como tarea, de proponer asociaciones de palabras más originales, de corregir sesgos perceptivos, por ejemplo. Se ha observado también que las minorías obtienen este tipo de influencia debido a la originalidad de sus proposiciones o a que activan un proceso de descentración de la propia posición. Esto se consigue permitiendo que el individuo no perciba una incompatibilidad o una interdependencia negativa entre la posición que él tiene y lo que ofrece la mayoría, o mostrando también la necesidad de integrar diferentes puntos de vista. Entonces, es algo que va a hacer sentirse mejor al otro, ¿no? Además de promover respecto a su autoconcepto, además de promover el cambio de una posición a otra que pueda resultar nueva para el grupo en un momento dado, como la influencia progresista. En ocasiones puede promover el cambio hacia una posición que el grupo mantenía anteriormente, que hablaríamos aquí de una influencia reaccionista. E incluso podría bloquear el cambio tanto hacia una posición nueva, que sería una influencia más conservadora, como a otra que el grupo sostuviera con anterioridad, que sería una influencia modernista. Pasamos así a la teoría de la elaboración del conflicto. Con Mugni y Pérez, esta teoría ha sido encuadrada entre las teorías de la contingencia, que implican que el proceso de influencia depende de la fuente y tiene una serie de variables de contingencia que permiten hacer predicciones que son más precisas acerca del nivel y el tipo de influencia esperable. Entonces, se concede importancia a al contexto donde estamos, en especial a la tarea implicada y a la representación, creencias o conocimientos que la persona se hace de esa tarea o actividad. Así, la representación puede implicar unicidad, lo que supone que hay una sola forma de ver el objeto o de resolver la cuestión, lo que lleva consigo una necesidad de consenso, y la otra representación de la tarea es de pluralidad, que va a implicar que hay diversas formas de ver ese objeto en cuestión, donde hay más opciones. La elaboración del conflicto y el tipo de influencia va a depender del tipo de tarea y de la naturaleza de la fuente, y encontramos que se clasifican en función de dos dimensiones. El grado en que se puede determinar si una alternativa es correcta o no, que haya alta o baja relevancia del error, y el anclaje social, que se refiere a en qué medida la tarea tiene implicaciones sociales y sirve para calificar las respuestas de las personas que son blanco de esa influencia. También en definirlas en virtud de la pertenencia a una categoría social o a su posición alta o baja dentro de una categoría. Entonces ahí lo haremos de forma diferente. Influencia minoritaria y categorización social. Desde las teorías de la elaboración del conflicto y de la disociación que hemos visto antes, se prevé mayor influencia latente de las minorías exogrupales que de las minorías endogrupales en determinadas tareas. Por ejemplo, el estatus minoritario no tiene el mismo significado cuando la minoría constituye una desviación de la norma endogrupal que cuando constituye una desviación de la norma que tiene el exogrupo. La primera será mucho más conflictiva y más amenazadora para el propio grupo. Radicalmente opuesta a esta hipótesis está la teoría de la autocategorización, que defiende que solo las fuentes categorizadas como endogrupo, solo las minorías endogrupo, pueden obtener un determinado tipo de influencia que por lo general es latente. Al ser la categorización un factor dinámico no fijo, la minoría será percibida como endogrupo o exogrupo en función del contexto de comparación que haya entre los grupos.
En un contexto endogrupal, la minoría será percibida como exogrupo, pero en un contexto intergrupal, no. Los autores que investigan bajo este paradigma explican este efecto de conversión como influencia latente, pero no manifiesta, por el hecho de que la minoría sería rechazada a nivel manifiesto, ya que a este nivel sobresale como un exogrupo que es opuesto al nuestro, ¿no?, al endogrupo, pero obtendría una influencia latente debido a que en este nivel los límites categoriales habrían sido, en cierto modo, borrados y entonces se la podría percibir como endogrupo. Entonces, en ese caso, causará mayor influencia. Aunque en general las fuentes del propio grupo obtienen mayor influencia que cuando lo hacemos con el exogrupo, esta conclusión también requiere matizarse. Las minorías que pertenecen a nuestro grupo obtienen mayor influencia en medidas manifiestas, cuando utilizan un estilo rígido o cuando se trata de tareas subjetivas. Por el contrario, las minorías del exogrupo tienen mayor influencia en medidas latentes, cuando utilizan un estilo más flexible o cuando se trata de tareas objetivas. Y aquí también pues es interesante tener en cuenta la diferencia de un tipo u otro. Ahora, en contextos aplicados, en estos grupos interactivos, ¿cómo es la influencia mayoritaria y minoritaria? Bueno, Smith y Tyndall en 2010 defienden que cuando se estudian procesos de influencia en grupos que permiten el intercambio entre facción mayoritaria y minoritaria y que interactúen de forma libre, la influencia minoritaria puede ser directa, puede ser pública y puede ser inmediata. Y esto suele suceder cuando el grupo tiene que llegar a un consenso, lo que implica una interdependencia entre mayoría y minoría. ¿Esto qué significa? Que vamos a hablar los distintos miembros, ya sean del grupo mayoritario como minoritario, y vamos a dar la opción a que surja el intercambio, ¿no?, entre unos y otros. En apoyo de esta posición citan los trabajos que muestran el impacto de la posición minoritaria en grupos, en toma de decisiones o de solución de problemas, cuando la minoría defiende una posición demostrable o verificable, o cuando la posición de la minoría coincide con una representación que es compartida por el grupo, que es relevante para la tarea o la situación a la que se está enfrentando. Por ejemplo, un trabajo sobre la pena de muerte en Estados Unidos, donde la minoría, que está en contra de esta medida, basa sus argumentos en creencias religiosas. Pues sería un ejemplo de esto. En el contexto de las organizaciones, la evidencia acumulada muestra que aquellos grupos de trabajo que fomentan la expresión y la consideración de puntos de vista minoritarios tienden a procesar la información más a fondo, son más creativos, aprenden más durante las deliberaciones y toman mejores decisiones. Otros estudios se centran en una forma de influencia minoritaria especial, que es la que ejercen los recién llegados a grupos que ya están establecidos previamente, y a menudo se trata de minorías numéricas. Estos producían impacto, haciendo que las innovaciones propuestas fueran adoptadas por el grupo o influyendo en el desempeño de este en determinadas condiciones. Por último, tenemos a Priestley y Christensen, que se centran en otra cuestión, que es en el cambio de la posición de minoría a mayoría, cómo paso de un grupo a otro, y de mayoría a minoría en grupos interactivos y los efectos que estos cambios producen sobre la identificación con el grupo en su conjunto, porque eso ya supone mi percepción como miembro del grupo, cambia y estoy cambiando también cómo me veo socialmente, ¿no? Proponen un modelo asimétrico que implica que las pérdidas que supone pasar de un grupo mayoritario a minoritario son mayores que las ganancias que va a implicar que esto sea la inversa, ¿no?, pasar de la minoría a la mayoría. Inmediatamente después del cambio, el grupo queda en una situación de fragilidad, pues ninguna de las dos facciones lo utiliza como fuente de identidad social. Es necesario adoptar una perspectiva temporal más amplia, donde los efectos del cambio de posición se vean más a largo plazo y tienen que ver con las motivaciones generalmente de validación social o necesidad de pertenencia o instrumentalidad para obtener alguna ventaja más tangible. Entonces, esas serían las primeras motivaciones. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Tenéis aquí los ejercicios de autoevaluación con 5 preguntitas. Y seguimos la próxima semana. Ya hemos llegado al ecuador del contenido, así que mucho ánimo a seguir así. Espero que
que os esté yendo bien con la asignatura, que seguro que sí, no tengo duda. Vale, pues gracias a ti también, Julia. Hasta la semana que viene. Saludos. Gracias.